Se habla mucho de los insumos biológicos. ¿Crees que hay algún inconveniente de abusar de la aplicación de estos organismos? En cierta parte uno siempre tiene como que estos microorganismos son promotores de crecimiento y si yo abuso es como que no va a pasar nada. Porque son promotores, si tengo exceso, ok, quizás protegen más, me genera mejor masa radicular, una mejor vigorización de la planta, se puede expresar, ok. Pero hay estudios que en este caso con microorganismos como género Bacillus que sí llegan a ser fitopatógenos, como en cultivo de cebolla. Es algo como que te cambia el paradigma de que netamente son benéficos, pero no. Buen día, mi nombre es Ray Segura, soy licenciado en biotecnología y jefe del área de fitopatología del laboratorio Raúl J. Penlab. Y el día de hoy nos encontramos con el doctor Richard Solórzano. Bienvenido, doctor Richard. Muchísimas gracias. Es nuestro asesor externo de la empresa con una amplia trayectoria en el tema de inoculantes biológicos y su escalamiento. El día de hoy vamos a tocar los temas que hemos venido viendo durante nuestro recorrido en el norte, las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura, y cómo es que se está trabajando la parte sanitaria, la parte de producción de microorganismos y la parte fundamental de salud del suelo. Estos días hemos visitado diversas ciudades en el norte. ¿Cuál ha sido tu impresión sobre el uso de microorganismos? Bueno, en todo lo que hemos visto en esta gira, bueno, este recorrido que hemos tenido de la empresa, tanto de Trujillo, Chiclayo y Piura que hemos venido viendo, normalmente lo que he podido ver y quizás ese tipo de falta de criterio al momento de aplicar un microorganismo sin pensar o creyendo que por solo aplicarlo se va a adaptar o va a colonizar las raíces sin que requiera algún tipo de alimento, algún tipo de fuente con la que pueda subsistir y mantenerse por tiempo prolongado. Normalmente estos suelos conocemos que son suelos arenosos, con baja cantidad de materia orgánica, estamos hablando que alrededor del 1%, realmente bueno, no sé un poco más de ese tema. Pero ¿tú crees que hay una motivación genuina, de verdad genuina, por utilizar los microorganismos? ¿O es una moda? ¿O es Claro. un cambiar solamente la rutina de usar los agroquímicos? ¿O pensar en utilizar igual como que si fuera un agroquímico, una receta general, y no una motivación genuina hacia generar un agroecosistema? Genuina, no lo veo tanto. Más que todo esto ha sido llevado por el tema de los requerimientos de los límites máximos, bueno, los límites de residuos que prácticamente los mercados extranjeros piden. Entonces, esto no viene por algo genuino que nazca del jefe de fondo o de los que trabajan en fondo, sino parte por sus necesidades al momento de exportar su fruta. Y ya en base a eso ya tienen ellos que adaptarse a estas tecnologías y como nos hemos dado cuenta en la gira les cuesta un poco porque creen netamente que el microorganismo al aplicar se va a colonizar o al aplicar de manera foliar va a controlar de manera rápida algún tipo de enfermedad, cosa que no tienen tampoco el tema de noción uno del tema de qué requiere el microorganismo para colonizar y de que este debe aplicarse de manera prolongada para que pueda tener ese tiempo suficiente de colonizar y de proteger a la planta y de brindar todos los beneficios de promotores de crecimiento que la gran mayoría tiene. Claro, yo pienso algo parecido, ¿sabes? Es mucha la presión del costo, de la venta, de abaratar costos y mejorar la eficiencia, cosa que es legítima en términos económicos, porque al fin y al cabo esto es un negocio. Pero están pensando, creo yo, poco en el largo plazo y que ya no van a volver atrás hacia los agroquímicos, y el utilizar insumos biológicos requiere una mirada en el futuro mucho más largo, estamos hablando de 5, 8, 10 años, y implica una buena inversión sobre todo en el suelo y en el mantenimiento del suelo. Entonces, es algo importante mantener la rizósfera y no lo están viendo de esa manera, me parece a mí. Sí, pero justo hay, inclusive me sorprendió porque hay fondos en los que ya están invirtiendo en la generación tanto de bioles y como también justo les comentabas o los asesorabas el tema de cómo aplicar la materia orgánica y la gran cantidad de materia orgánica que tenían que les bastaba para poder trabajar y abaratar costos en aplicaciones tanto de guano, de compost que ellos hacen, sino aplicar de la mejor manera su materia orgánica de su proceso, aplicar sus bioles y también con ellos aplicar sus microorganismos. Entonces, sí te entiendo. Hay una intención de los fondos de mejorar todo este manejo de productos o insumos biológicos o bioinsumos, como actualmente se les conoce. Pensando un poco así, siendo un tanto reduccionista, porque hemos visto muchos profesionales trabajando en estas visitas, muchos de ellos agrónomos, no todos necesariamente. Yo te consulto si tú crees que habría alguna diferencia en el manejo a que si este tema fuera comandado, liderado
dentro de cada fondo, por un agrónomo, por un biólogo, por un microbiólogo, un biotecnólogo, o habría la necesidad de ser multidisciplinario, lo que evidentemente podría llevar también a incluir a otros profesionales y quizá también encarecer el proceso? Debería ser multidisciplinario, porque para que quizás un agrónomo comparta o pueda llegar a adquirir esos conocimientos de un microbiólogo, de un biólogo, de un biotecnólogo para poder escalar quizás productos, le va a costar y quizás no lo va a llegar a entender al 100% como otras carreras que sí llegan a abarcar estos temas. Entonces, para que esto se dé de la mejor manera, debe ser multidisciplinario y creo que el mismo mercado al final va a retribuir en el tema de ese gasto extra que se tenga, porque hay fondos, como vemos el caso de que ya inclusive empiezan a hacer sus propios laboratorios para producir microorganismos y están con ese temor de cómo lo hago, o tienen algo básico, donde demuestra claramente que la expertise no es como la pretenden mostrar, ¿no? Porque, claro, o sea, quieren mostrar expertise al momento de aplicar el organismo, pero sin embargo cuando quieren abocarse a la misión de poder producirlo, ya no tienen la misma seguridad. Entonces a mí me deja un mal sabor de boca al respecto. Sí, piensan que hacer, por ejemplo, normalmente producción en arroz o hacer un caldo de fermentación, piensan que es algo rápido, pero a veces inclusive los temas básicos de esterilización, de sanitización de las áreas, del equipamiento, a veces omiten pasos y por ende errores, malos procesos de escalado, contaminaciones, mucha pérdida ahí de tiempo en esos procesos que a veces son ineficientes. Entonces debe ser abarcado de manera multidisciplinaria. Conversando sobre esto, yo creo que hay varias falencias, para empezar, que no son entendidas desde el punto de vista del microorganismo. Ellos están pensando que usar un insumo biológico es como usar un insumo químico, es decir, el cual responde a una sola molécula que tiene una interacción física y química netamente, y no que hay una interacción ecológica que es importante considerar. Entonces veo que utilizan una cepa u otra dentro de los mismos géneros, de diversos productos, consorcios, y hay algunos factores que me parecen importantes, se deben considerar al aplicar nuestros organismos. Primero, su aplicación debería ser al suelo o debería ser de forma foliar. Yo creo que ahí hay diferencias. Cuando uno busca establecer un organismo en el suelo es porque naturalmente ya vive ahí y se necesita que esté ahí, y todos los beneficios de este mundo que llamamos la rizósfera, que ya es conocido, nos invita a reflexionar a que el primer punto de ataque debería ser el suelo, y esto implica elevar el contenido de materia orgánica o proporcionarle el contenido de azúcares suficientes al microorganismo, lo cual viene por aplicar materia orgánica, lo cual viene para aplicar alguna especie de activador o azúcar de rápida absorción, o la aplicación de coberturas vegetales. Al respecto al área foliar, a mí me parece que van mejor las aplicaciones sanitarias. ¿Qué piensas? Del querer aplicar algo de manera foliar para que se establezca tanto de manera epífita y requiere cierto complejo al momento de la formulación, porque normalmente estos organismos están en suelo, una Beauveria o un Trichoderma, un Metarrhizium están en suelo. Entonces, al querer aplicar algo en la parte aérea, tienes que uno ver el tema de radiación UV, tiene que tener un protectante, tiene que tener un humectante. Entonces son ciertos factores que quizás algunos productos formulados lo tengan y puedan funcionar, pero ya de por sí estás obligando a un microorganismo que viene del suelo a poder adaptarse en la parte aérea. Me parece importante entonces darle la vuelta al envase y ver la etiqueta, porque muchos declaran solamente excipientes y no necesariamente te mencionan esto. Estos organismos entonces necesitan establecerse y definitivamente requieren un manejo apropiado. Ahora, recordemos que estos organismos son específicos, es decir, incluso dentro de cualquier cultivo, habría que diferenciar entre una etapa vegetativa y una etapa reproductiva. Me parece que en la etapa reproductiva aquellos organismos que quieren estimular el crecimiento ya no son aplicables. He visto algunos que sí se aplican todavía, o incluso algunos de estos insumos que tienen una función sanitaria todavía pueden ejercer un efecto promotor. Eso también podría jugarles en contra. Me parece a mí, bajo mi particular punto de vista, es que falta una orientación clara de las empresas, sobre todo de las transnacionales, de las grandes empresas que ahora venden este tipo de productos, para darles una recomendación clara y hablar, nuevamente repito este término, de un agroecosistema, que no lo están tomando en cuenta y están aplicando productos sin pensar que hay interacciones, que hay funciones complejas dentro de la raíz y de la filósfera. Claro, mira, en el tema, justo como lo está mencionando, el tema de la raíz, dependiendo de su etapa fenológica del cultivo, los exudados van a cambiar, las poblaciones microbiológicas van a cambiar, van a variar, va a haber que se aumento de algunas poblaciones, disminución de otras, porque igual en la parte rizosférica cada cultivo igual selecciona ese tipo de
simbiosis que va a haber con ciertos microorganismos. Entonces, sí se debe cambiar ese chip, se debe hacer un manejo, en este caso, seguimiento de sus poblaciones microbiológicas y más que todo especializarse o asesorarse con gente especializada que ya trabaje con ese tipo de microorganismos, más que todo por ya tiempo que vea esto, especialistas tanto en cítricos, en tema de impactos, pero que sean quizás microbiólogos capacitados en esto, que ya trabajen este tipo de simbiosis o interacciones rizosféricas, que puedan guiar no solamente de la parte nutricional del ingeniero, sino ya también enfocando en la parte fenológica, qué tipo de microorganismo es conveniente para ese cultivo, dependiendo de esas etapas fenológicas. En todo este recorrido por el norte, por Trujillo, Chiclayo, Piura que hemos tenido, Richard, ¿qué grupo microbiano crees que sea importante o no se está considerando, según quizás ya los avances en este tipo de bioestimulantes microbianos? ¿Cuál es el que estás considerando que se está dejando de lado o que todavía no se considera? Yo creo que la gente se complica mucho con esto. Cuando habla de utilizar los agentes microbianos, piensa en uno o dos grupos y en realidad debería haber un paquete completo, comenzando por el aspecto nutricional. Si yo pienso en nutrientes, debería pensar en nitrógeno, fósforo y potasio, como siempre lo he hecho, y en reemplazarlos o estimular su absorción. Si pienso en nitrógeno, debería pensar en microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre, como puede ser Azospirillum. Hemos visto que algunos fondos ya lo están utilizando. Esto reduce hasta un 30% el consumo de nitrógeno. Eso es un punto muy importante para reducir el uso de agroquímicos. Pero estos organismos deben instalarse desde el inicio del cultivo, en el caso de los fijadores de nitrógeno. Entonces me parece uno de los primeros grupos importantísimos de trabajar. El segundo, asociado al fósforo y al potasio, implica utilizar organismos solubilizadores. Suelos del norte, que tienden a ser calcáreos, son muy ricos en potasio, algunos son ricos en fósforo, pero estos nutrientes no están disponibles. Y como no están disponibles, se necesita volverlos disponibles y ahí aparecen organismos con la capacidad de formar ácidos orgánicos, fosfatasas, tanto ácidas como alcalinas, y ahí podemos estar hablando de grupos importantes como Bacillus, Pseudomonas, Trichoderma mismo, que me parecen que está dentro del grupo más funcional. Si tú me dijeras a mí, yo quiero implementar un plan con microorganismos en mi fondo a nivel nutricional, me parece que estos son los 5 organismos más importantes en función de que tienen la mayor evidencia y el más años de estudios que sabemos que tienen efectos benéficos. Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, Trichoderma, y por allí podría ser algún hongo entomopatógeno que pudiera actuar a nivel sanitario, o en los casos que hemos visitado ahora en el norte, algún actinomiceto que tiene esa capacidad de permanecer en el suelo, de sobrevivir en estos espacios donde tengo poca materia orgánica, donde tengo un suelo extremadamente arenoso, altas temperaturas. Entonces yo apostaría muchísimo por esos organismos y de tratar de emplearlos, si no en consorcio, porque es difícil trabajar en consorcio, al menos sí tener un programa de aplicación de todos estos en alguna etapa. He estado pensando mucho, ¿sabes?, en el hecho de que las agroindustrias están pensando muy bien en el uso de microorganismos, pero se están olvidando muchísimo del componente ambiente. Muchas de ellas están generando residuos, como por ejemplo biomasa, que son los residuos que quedan de las cosechas, riquísimos en azúcares, los mismos tejidos foliares, las mismas malezas que también quitan, y hay otras pues que hacen parte del componente agroindustrial, entonces se quedan con las pulpas, con los jugos, y me parece importante, ¿sabes?, porque uno de los principales defectos de los suelos del norte es la falta de materia orgánica, y yo podría ir por otras vías que no son necesariamente el compostaje y obtener materia orgánica de excelente calidad si yo fermento con microorganismos como Bacillus, como Trichoderma, que me permitirían devolver esta biomasa, estos excedentes, estos residuos y transformarlos en un componente esencial que pueden nutrir al suelo, mejorar sus propiedades físicas, químicas e integrarlas con un insumo biológico. Digamos que todavía no están a ese nivel y me parece importante que empiecen a trabajarlo porque hay una regulación detrás, hay una necesidad de manejar los residuos y de devolverlos al sistema agrícola en este esquema de economía circular y de valorización de residuos. Claro, aparte del tema de generar ese aumento de materia orgánica, también está muy ligado al tema de generar biodiversidad en el suelo. O sea, tenemos materia orgánica, vamos a poder incluir, aplicar microorganismos que se van a poder adaptar más rápido. Justo estuvimos en Cayaltí, donde sus suelos prácticamente son de valle. Entonces, beneficiados ellos y consultaban el tema de aplicaciones de tricoderma, cuántos son que yo tengo mis poblaciones elevadas. Y bueno, uno le comentaba que normalmente los va a encontrar a 10 a la 2. Ese es otro tema de verdad que yo a veces... Me es difícil conversar con los asesores y con los técnicos. No entiendo bien el razonamiento, te diré. Son algunos paradigmas un poco controversiales que pudiéramos entender. Y el primero de ellos es el que mencionas, ¿no? O sea, yo estoy aplicando tricoderma y lo aplico después de hacer las diluciones
debería quedar en 10 a la 6. Y yo aproximadamente, ¿no? Más o menos alguna unidad logarítmica. Y yo esperaría encontrarlos entonces en el suelo en esas cantidades. Pero eso es algo imposible, o sea, el suelo no es un caldo de cultivo, no tiene glucosa, no tiene urea, no tiene extracto de levadura, no tiene los componentes que tiene un medio de cultivo laboratorio que sí puede mantener poblaciones de 10 a la 9. Entonces, a mí me parece eso un error tremendo. Que las empresas manden a hacer análisis, están gastando mucho dinero en hacer análisis. O sea, si yo tengo la población establecida, ¿cómo la voy a tener establecida si no estoy incorporando materia orgánica o alguna forma física o química en la cual estos organismos se sigan reproduciendo y se instalen en el suelo? Me parece un error terrible. Otro error que he visto es el de los llamados endófitos. Por alguna razón, también quieren que se establezca dentro de la planta bajo el razonamiento que si llega a establecerse como endófito tienen una protección generalizada y, claro, y sistémica, pensando como un agroquímico. Y si bien es cierto, hay microorganismos endófitos que regulan el estrés vegetal, que mejoran la absorción de nutrientes y otros, su uso es relativamente limitado porque no sobreviven fuera de la planta y porque las interacciones son de dentro de la planta. Entonces, no es como tener microorganismos rizoféricos que solubilizan nutrientes, que protegen contra patógenos, que producen sustancias estimulantes desde fuera y se lo entregan de manera tal que la planta los absorba. Entonces, ir por la vía de los endófitos, a pesar que hay evidencia, me parece que en este momento no es una herramienta muy útil, o pretender que después yo de haber aplicado un organismo Bacillus, Trichoderma, Beauveria, piense que se puede establecer como endófito o siquiera en la filósfera y que eso vaya a ser suficiente. Entonces, lo que a mí me parece es que hay que buscar otras formas de establecer el organismo en la rizósfera, en el suelo, y que a partir de ahí pueda migrar por el viento, por el polvo. Si de alguna manera lo hace como endófito, enhorabuena, ¿no? Pero no me parece la bien. No son productos que sí constantemente tengo que estar agregando porque, repito, el suelo no tiene la capacidad de mantenerlos. No es un caldo de azúcares para poder hacerlo. Entonces, importante ahí es la aplicación de materia orgánica, donde sí puedo establecer hongos, bacterias, levaduras. El biochar, que es otra cosa de la cual todavía al parecer los fundos no conocen. Y eso es, acá en Piura mismo hay una planta de producción de biochar y la gente todavía no conoce. Hay miles de publicaciones en biochar, hay años de estudios en biochar y los fundos todavía están tirando sus residuos en lugar de convertirlos en carbón. Eso es otro punto. Eso es otro punto. Claro, deberían tratarlos, si bien estos residuos a veces funcionan como fuente de inóculo, inóculo primario para algún fitopatógeno, pero para evitar eso también, porque el tema de poder eliminar un residuo también te baja la propagación de un fitopatógeno, entonces sería bueno aplicar esa idea de biochar, que es prácticamente calentar, generar este carbón para poder aplicarlo con algún tipo de microorganismo, en este caso con tricodermas. Claro. Cualquier organismo, ¿no? O sea, si no me es viable económicamente transformarlo en carbón, puedo fermentarlo con algún microorganismo y puedo aplicarlo al suelo. Estoy teniendo materia orgánica. Se habla mucho de los insumos biológicos y ¿tú crees que hay algún problema, algún inconveniente si yo abuso de su aplicación? Yo la verdad no veo ninguno, más que el hecho de que pudiera desplazar otras poblaciones autóctonas. Sigo pensando mucho en que además de introducir microorganismos pudiera yo trabajar con microorganismos nativos del mismo lugar. Entiendo que Raúl Yaipen Lab también da este servicio de un estudio de microorganismos a nivel biológico. Me parece interesante leer grupos funcionales como conteos de Bacillus, aerobios, anaerobios, Pseudomonas, Trichoderma. Por ahí sí tengo intención, o mi suelo es calcáreo, como hemos visto en Piura, solubilizadores de fosfatos y cosas así. Pero ¿tú crees que hay algún inconveniente de abusar de la aplicación de estos organismos? Mira, en cierta parte uno siempre tiene como que estos microorganismos son promotores de crecimiento y si yo abuso es como que no va a pasar nada. Porque son promotores, si tengo exceso, ok, quizás protegen más, me genera mejor masa radicular, una mejor, en este caso, vigorización de la planta, se puede expresar, ok. Pero hay estudios que en este caso con microorganismos como un género Bacillus que sí llegan a ser fitopatógenos, como en cultivo de cebolla. Es algo como que te cambia el paradigma de que netamente son benéficos, pero no. Si hay estudios de que pueden llegar, no todos, pero sí pueden llegar a ser fitopatógenos con ciertos cultivos en especial. Eso es interesante porque, ¿sabes? Yo no he visto en estos productos que preparan que le coloquen atrás, o sea, hablan de dosis mínima efectiva o dosis media efectiva, pero no colocan dosis letal media. Y yo, por ejemplo, que me dedico a formular todo este tipo de productos, sí entiendo que a ciertas concentraciones puedo generar la mortandad
de algunas plántulas o disminuir algunas funciones celulares. Entonces sí creería que es importante no abusar de estos productos y que la aplicación debería ir detrás de evaluaciones microbianas que no solamente me permitan contar los grupos funcionales y decir, sí, mira, ahí están, sino de establecer relaciones de riqueza, de equilibrio entre estos grupos. Sí, mira, y justo tocando eso, es como que una prueba de laboratorio, como un test de germinación, que uno, por ejemplo, aísla una pseudomona que tiene buena capacidad de solubilización de fosfatos, producción de ácido endolacético, me genera antibiósis, pero uno hace esa prueba de germinación de semillas, o quizás frijol, alguna leguminosa, y ve fitotoxicidad en la semilla. Así es. La hace cambiar a color morado, genera biofilm, pudre al final la semilla, y es como que te da otra idea, porque uno piensa que al final es un organismo promotor de crecimiento, y sí, lo es por las cualidades o las pruebas que se hace, pero al realizar esa prueba con, en este caso, tejido vivo, una semilla, se da cuenta otra respuesta. Claro, hay estados alterados, tóxicos para la célula. Sí, me parece también interesante el hecho de que están aplicando los microorganismos de una forma entonces que no es tan eficiente, que no está monitoreada, que puede llevar a la larga a otras complicaciones que quizás todavía no hemos visto, y sobre todo conllevar a un consumo de un dinero innecesario. Sí. Entonces, sí me parece interesante que deberían tener una asesoría más personalizada con personas que tengan experiencia aplicando estos organismos. Claro, ese tipo de ensayos que son ensayos básicos, como test de germinación de semillas, y cualquier fondo podría, en sus laboratorios que normalmente están implementando, puede realizarlo, y antes de aplicar un producto, quizás validarlo en esa prueba, que te da, que sea una noción de qué posibles problemas me puede traer a futuro. O hasta de la potencia del producto, o sea, qué tanto También mejora alguna capacidad de promoción del crecimiento. Claro, quizás mejor germinación. Sí. Entonces sí, es una prueba que sí te da un panorama un poco más amplio de cómo podría trabajar el microorganismo en campo. Me parece que los fondos no han explorado otras opciones. Por ejemplo, veo que no están aplicando, o al menos no con ese fin, solubilizadoras de fosfato. Pienso que no están hablando todas necesariamente de reducir la cantidad de nitrógeno que estamos aplicando. Conozco muchos fondos hacia el sur, de Palto, por ejemplo, que ya trabajan solo con 100 unidades de nitrógeno, ya no con las 300 que normalmente se trabaja tras el uso de microorganismos. Me parece que no están hablando de solubilizadoras de potasio también, y no están hablando de microorganismos capaces de repeler enfermedades a nivel de raíces también. Y también me parece que se han vuelto muy cómodos con el hecho de la aplicación vía sistema de riego. Y hay muchos microorganismos que para establecerse requieren un carrier que puede ser un pedazo de biomasa, celulosa, biochar, otros carbones, y deberían apostar por otras formas de aplicación que, si bien es cierto, pueden llevar un costo de mano de obra mayor, su eficiencia podría aumentar. Entonces, me parece que no lo están viendo desde esa perspectiva y están cayendo mucho en el facilismo de todo se aplica por el sistema de riego. Parte de este problema, y lo hemos visto en los fondos, me parece que es el hecho de que hay algunos jefes de fondo, algunos técnicos, que han integrado el uso de microorganismos a un plan. Es decir, por ejemplo, espaciarlo entre 3 a 7 días después de las aplicaciones de fungicidas, de algún producto que pudiera tener efecto contrario al del microorganismo. Y hay otros que los vienen utilizando. Mañana aparece una pudrición ácida en vid, por ejemplo, y aplico el producto. Y lo aplico espaciado 7 días para asegurarme de que el problema se contuvo. Y sin embargo, a pesar que tienen evaluaciones, tienen calendarios de aparición de la plaga o la enfermedad, no aplican de manera preventiva y no hay un programa de manejo. Entonces, me parece que eso también no está bien visto todavía, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el producto biológico pueda ser visto como algo costoso y que al ser aplicado de manera preventiva requiere múltiples aplicaciones. ¿Tú crees que podríamos, o en algún momento se podría bajar el costo de producción, el costo de venta, aumentar la efectividad, o sencillamente tendrían que pensar en integrar de verdad cómo funciona el microorganismo? El tema quizás de las aplicaciones constantes de manera preventiva para que el microorganismo llegue a colonizarse, al final eso se tiene que ver reflejado, ese aumento del costo, toda la productividad. Ese es quizás para mí una manera directa en que se va a ver reflejado ese gasto extra que has tenido en aplicar quizás de manera continua para que se establezcan estos microorganismos. Lo vas a obtener en productividad.
Si es que al final tu microorganismo que aplicaste, ya bien sea en líquido, en polvo mojable, no te genera esa productividad, quizás deberías pensar en cambiar o ver tu suelo si tiene la suficiente materia orgánica para que estos lleguen a colonizar. O quizás lo que estás aplicando no está llegando o la misma planta no lo está aceptando, no está manteniendo esas poblaciones para que genera esa promoción de crecimiento y ese aumento de rendimiento. Sí te genera un costo mayor, pero se vería reflejado en rendimientos, y si es que no se ve reflejado en rendimientos, se debería cambiar de estrategia. Ok, yo estoy de acuerdo, pero creo que entonces los fondos y los asesores y los técnicos deberían pensar entonces en un manejo de la rizósfera. Es decir, yo no puedo pensar que mañana tengo una enfermedad y necesito aplicar un biológico como si fuera un fungicida. Totalmente errado. Me parece que el primer punto que se debe manejar en salud del suelo es instalar el microorganismo en la rizósfera, el o los microorganismos, y con eso yo reduciría el número de aplicaciones. Y si yo trato al microorganismo solamente como un fungicida, eso no puede ser. Un microorganismo tiene múltiples facetas, además de ser fungicida, es solubilizador de fosfato, es inductor de resistencia y puede tener otras funciones. Por lo tanto, cuando yo los establezco en el suelo en etapas tempranas y puedo generar su permanencia durante el año, puedo beneficiarme de todos los aspectos que este pueda darme en el manejo de cultivos. Sobre todo, y porque no he visto que lo han manejado a nivel de biofertilizantes, siguen usándolo y siguen reduciéndose al área sanitaria, cuando a nivel de biofertilizantes yo puedo hasta duplicar el rendimiento, puedo reducir un cierto porcentaje la fracción de fertilización y puedo generar este efecto benéfico a nivel de rizos. Claro, ahí también sería otra reducción. Que no lo están viendo todavía, no lo conocen, el tema al parecer todavía es nuevo acá, hay mucho que leer me parece. Como yo lo veo, hay muchísimo que trabajar todavía en los fondos. Me parece que aún no integramos todo el bagaje de conocimiento que existe hasta la fecha sobre bioinsumos. No estamos hablando de materia orgánica en el suelo, no estamos hablando de establecimiento de microorganismos en el suelo, no estamos hablando de efecto rizosférico, de efecto biofertilizante, no estamos hablando de coberturas vegetales, que es importantísimo. Yo no puedo establecer un microorganismo sin coberturas vegetales. No estamos hablando de reducción de la fertilización por acción de todos estos otros efectos benéficos, y no estamos viendo esto a largo plazo como si fuera un agroecosistema. Entonces, en cierto momento va a dejar de ser una moda y en muchos casos va a dejar de funcionar o no va a funcionar con todo el potencial que tiene esta tecnología hasta que no se maneje de forma apropiada. Entonces, yo los invitaría a revisar más información. Hay información amplia y disponible en varios canales. Están las instituciones públicas como el Instituto Nacional de Innovación Agraria, otros institutos de investigación, sus pares u homólogos en otros países como en Chile, como en Colombia, como en Brasil, que es la potencia en el uso de bioinsumos y biofertilizantes. Pueden buscar mucha información sobre ello. Bueno, gracias, doctor Richard, por compartirnos estas últimas palabras, esta reflexión. Igual, sí, como indicas, hay mucho que leer, que informarnos para poder llevar esta tecnología al campo de la mejor manera, lo más eficiente. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias.